Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJack. El día de hoy les voy a hacer una explicación de los conceptos más básicos e importantes del trading para que inicien como deben, ya que la mayoría de la gente inician sin tener idea, por dar ejemplos de qué mercados financieros y tipos de trading hay y qué temporalidades usar, y pues la verdad esto es un grave error. Es como querer montar el caballo sin antes ensillarlo. Sin embargo, esto es algo muy normal. A mí también me ocurrió, por eso no quiero que les ocurra a ustedes. Entre mejores bases sienten desde sus inicios, menos complicado va a ser el camino a recorrer. Así que sin más preámbulos, empecemos. Empecemos por saber qué es la palabra trading. Trading es una palabra de origen inglés que en español significa literalmente comercio o transacción. Sin embargo, cuando nos preguntamos qué es el trading, esta definición se queda muy corta, ya que no se trata de una actividad tan sencilla. El trading implica mucho más que una simple transacción. El trading es la actividad de especular en los mercados financieros en la cual se compra y se vende un producto activo en el corto, mediano o largo plazo con la finalidad de generar rentabilidades a través de dicha transacción. Seguro te habrás hecho esta pregunta alguna vez: ¿dónde se compran y venden las acciones de las empresas más grandes del mundo? La respuesta es en la bolsa. Lo que no todo el mundo sabe es que la bolsa está compuesta por varios mercados diferentes. Los mercados más importantes son mercados de acciones, de divisas, materias primas, futuros, criptomonedas, índices, bonos y mercados de ETFs. Mercado de acciones te permitirá adquirir títulos, unidades o comprar acciones de una determinada compañía. Si quieres, podrás invertir en compañías como Google, Apple, Amazon o en otras empresas que inviertan en la bolsa. Para que te hagas una idea, actualmente una acción de Amazon cuesta aproximadamente $107. Mercado de divisas. En el mundo del trading, a este mercado se le conoce como Forex. No es el mercado del euro o el dólar sin más, sino el euro respecto al dólar, del dólar respecto al yen, de la libra esterlina respecto al dólar australiano, etc. Así que se especula con pares de divisas y es el mercado más líquido del mundo. En Forex se mueven grandes cantidades de dinero cada día. Mercado de materias primas. El mercado de las materias primas engloba los alimentos, los recursos energéticos como el petróleo y el gas, la madera, los metales preciosos como el oro o la plata. En resumen, se negocian productos no manufacturados. Mercado de futuros. En este mercado se produce un acuerdo entre dos partes sobre la compraventa de un producto financiero, materias primas o divisas, cuyo valor se basa en otro activo subyacente. Dicho de otra forma, el mercado de futuros consiste en la realización de contratos de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura, pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de vencimiento. Mercado de criptomonedas. El mercado cripto en tan poco tiempo se ha convertido en uno de los más conocidos. De hecho, es la alternativa por excelencia al sistema monetario actual. En este mercado podrás comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, etc. También podrás operar a favor de la tendencia apalancándote. Mercado de índices. Un índice es una forma de medir el rendimiento de un grupo de activos, en este caso una lista de empresas que cotizan en bolsa y los precios de sus acciones. Los más populares son el S&P 500, el DAX, el IBEX 35, el Nasdaq 100, el Dow Jones. El índice Dow Jones sigue el desempeño general de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Si el precio medio de las 30 empresas sube, el índice también sube. Mercado de bonos, también conocido como mercado de deuda. Un bono es un instrumento de renta fija. Estos instrumentos financieros son títulos que representan una deuda que tiene la entidad emisora con las personas naturales o jurídicas que los adquieren. Mercados ETFs. Un ETF, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, conocido en español como fondo de inversión cotizado o fondo cotizado en bolsa, es un producto financiero híbrido que fusiona las acciones con las estructuras de los fondos de inversión. Para hacernos una idea más precisa, podemos imaginar un ETF como una cesta diversificada de valores o activos financieros. Esta cesta puede contener acciones de empresas, bonos, materias primas, índices. Por lo tanto, su precio sube o baja dependiendo del comportamiento del índice de referencia o de los valores cotizados que componen dicha cesta. Teniendo más o menos claro la gran variedad de mercados financieros, vamos ahora con el componente más básico de todas las gráficas de trading: las velas japonesas. Las velas japonesas son una representación gráfica del precio del mercado financiero en forma de velas.
representan la acción del precio durante un periodo de tiempo establecido. Con el tiempo, las velas individuales desarrollan patrones que los operadores pueden utilizar para detectar importantes niveles de soporte y resistencia. Los patrones de velas indican una posible oportunidad de mercado. Algunos de ellos revelan la presencia o ausencia de presión de venta y compra, mientras que otros indican formaciones de continuación o pocas decisiones en el mercado. Antes de empezar a operar, es fundamental que aprenda los fundamentos de los patrones de velas. Dos elementos componen las velas japonesas: el cuerpo y las mechas. El cuerpo es la parte más gruesa y coloreada de una vela y simboliza la diferencia de precios entre la apertura y el cierre de un activo. Mecha o cola: la línea superior e inferior del cuerpo de la vela japonesa son la mecha o cola, que simbolizan todo el recorrido del precio durante un periodo de tiempo determinado, representando máximos y mínimos. Dependiendo de la longitud de la mecha y el cuerpo, podemos determinar si el mercado está en una tendencia fuerte o débil. Una vela japonesa con una mecha larga y un cuerpo pequeño indica que la tendencia del mercado puede revertirse. Una mecha corta y un cuerpo grande de una vela japonesa indica que la tendencia es fuerte. Color de la vela: el color de la vela indica si el precio ha subido o ha bajado, es decir, si es un cuerpo alcista o bajista. Esto puede personalizarse según las preferencias del trader. Yo trabajo con color verde para las velas alcistas y color rojo para las velas bajistas. Amigos, si te está gustando este contenido, te agradezco me regales un me gusta, te suscribas y lo compartas, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho para que este canal siga creciendo. Adicional, si quieres aprender más de este maravilloso mundo cripto, en la descripción del video les dejaré el enlace de mi grupo de Telegram para que te unas. Eso sí, por seguridad nunca te escribiré al privado. Precio de apertura: una vela se forma después de la conclusión de la vela anterior, siendo el punto de inicio del nivel de cierre de la vela anterior. Este es el precio de apertura de una vela japonesa. Precio de cierre: el precio de cierre es el punto más alto de una vela si es alcista. Si la vela es bajista, será el punto más bajo del cuerpo. En situaciones normales, la siguiente vela comienza desde ese nivel. Precio máximo: el precio máximo de una vela japonesa es el precio más alto alcanzado durante el periodo de tiempo considerado. Precio mínimo: el precio mínimo es el punto más bajo que alcanzó el precio en cuestión durante el intervalo de tiempo elegido. Tipos de patrones de velas: existen tres tipos de patrones de velas japonesas. En la imagen podemos ver los patrones de velas más relevantes. Seguidos de las velas japonesas, otro concepto importante son las zonas de soporte y resistencia. Soporte y resistencia son términos para dos zonas en un gráfico de precios que parecen limitar el rango del movimiento del mercado. El nivel de soporte se establece donde el precio deja de bajar regularmente y vuelve a subir, mientras que el nivel de resistencia donde el precio normalmente deja de subir y vuelve a bajar. Los niveles existen como producto de la oferta y la demanda, es decir, si hay más compradores que vendedores, el precio tiende a subir, y si hay más vendedores que compradores, el precio tiende a bajar. Esta es una norma básica de la economía, no solo del trading, y es la razón por la cual se mueven las gráficas, es decir, que estas representan los sentimientos de los compradores y los vendedores. Si hay más oferta que demanda, el precio bajará, y si por el contrario la demanda es mayor a la oferta, el precio subirá. Cuando comenzamos a operar nos damos cuenta de que existen muchas formas de operar. Estas varían según el tiempo en el que se inicia y se finaliza la transacción. A continuación te mostraré los principales tipos de trading. Scalping es el tipo de trading más rápido, se abren y cierran operaciones en minutos. Puede funcionar bien para aquellos traders que están constantemente activos y que pueden responder rápidamente a los cambios alcistas o bajistas del mercado. Intradía: el intradía, como su nombre lo indica, se suele abrir y cerrar operaciones durante un día, lo que se le conoce como day trading. Para ello necesitas entrar en activos que tiendan a mostrar altos niveles de volatilidad. Sus decisiones se basan en entrar en el momento preciso para poder salir lo antes posible con una venta que le genere ganancias. Swing trading: este tipo de trading mantiene sus posiciones varios días, máximo un par de semanas. Al igual que el day trading, se elige un buen momento para realizar la operación. La diferencia es que suelen entrar en activos cotizados con menos volatilidad. Por esta razón suelen esperarse días o incluso semanas para cerrar su posición y obtener ganancia. Trading de mediano plazo: estos traders suelen mantener una posición por meses o incluso un año. En este tipo de trading se estudian los aspectos técnicos como patrones gráficos y se toma en consideración el análisis fundamental. Trading de largo plazo: son los inversionistas que mantienen posiciones por años. Para ellos lo más importante es entender a profundidad a las empresas en las que invierten y las expectativas que se tienen a largo plazo de ellas. Los tipos de trading están directamente ligados a las temporalidades. La temporalidad es la cantidad de tiempo que transcurre desde la apertura de una vela hasta su cierre. Si seleccionamos una temporalidad de una hora, por ejemplo, quiere decir que cada vela representa una hora y toda la gráfica está compuesta de velas de una hora.
Elegir una temporalidad u otra condiciona la interpretación que hacemos del movimiento del precio. Podemos ser totalmente alcista en temporalidades cortas para un activo, pero totalmente bajista en temporalidades largas. ¿Cuáles son las temporalidades más usadas? Lo común es utilizar periodos estándar o de uso popular. De hecho, muchas plataformas gráficas como TradingView muestran desplegables con valores por defecto. ¿Cómo elegir tu temporalidad? Hay tres factores que nos pueden ayudar con esto. El primero es dependiendo de la frecuencia. ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle al trading? ¿Un rato durante la semana? ¿Un rato cada día? ¿Te gusta estar abriendo y cerrando operaciones continuamente? A menores temporalidades, más oportunidades de entrada. Aprovechar más oportunidades se traduce en realizar más operaciones, y realizar más operaciones implica dedicarle al trading un mayor número de horas y esfuerzo. El segundo es dependiendo de tu disponibilidad. ¿Trabajas durante el día o puedes estar pendiente del mercado? Si no tienes disponibilidad, deberás decantarte por temporalidades largas, días, semanas o meses. Esto te permitirá analizar el mercado con calma. Pero si dispones del tiempo suficiente y deseas estar pendiente del mercado, entonces puedes optar por temporalidades más cortas, las usadas para scalping o intradía, donde encontrarás más oportunidades y operarás con mayor frecuencia. El tercero es dependiendo de la rentabilidad. En temporalidades cortas las rentabilidades suelen ser inferiores a las obtenidas en temporalidades largas. Por tanto, si deseas conseguir ganancias significativas en cada operación, tienes dos opciones: o eliges temporalidades largas o eliges temporalidades cortas, pero operas con un capital considerable, lo cual iniciando no es aconsejable. Ten en cuenta que en temporalidades mayores, días, semanas y meses, los movimientos que realizan los activos son de mayor magnitud. Por lo tanto, en una sola operación estas fluctuaciones pueden alcanzar fácilmente un 30, 50 o 100% de beneficio. Si bajamos la temporalidad, también baja la rentabilidad, pero esto no significa que vayamos a ser menos rentables que en temporalidades altas, ya que podemos abrir muchas más operaciones que sumándose podrían ser más rentables. Lo que hay que hacer es tratar de encontrar el equilibrio entre rentabilidad y frecuencia para dar de esta manera con el marco temporal ideal. Estas son las temporalidades más usadas según el tipo de trading. Para el scalping se usan las temporalidades de 1, 5 y 15 minutos. En el intradía se utilizan las temporalidades de 5, 15, 30 minutos y 1 hora. En el swing trading se utilizan las temporalidades de 1, 4 horas, un día y una semana. El trading de mediano plazo se usan las temporalidades de un día, una semana y un mes. El trading de largo plazo utiliza las de una semana y un mes. Habiendo conocido los tipos de trading, las temporalidades se estarán preguntando: ¿qué tipo de trading debo o es mejor operar? A estas alturas ya habrás podido deducir que no hay una respuesta específica para esta pregunta. Al final la decisión es personal y la debe tomar el mismo trader. Seguramente también en este punto ya empiezas a hacerte una idea de cuál podrá ser tu tipo de trading ideal. Para acabar de ayudarte te hago estas preguntas. ¿Te gusta la acción? ¿Tienes disponibilidad de tiempo y soporta el estrés? Entonces el trading, scalping o intradía son lo tuyo. ¿Prefieres algo más tranquilo o no tienes disponibilidad de tiempo? Haz trading de temporalidades más altas como el swing trading o el de mediano plazo. El siguiente concepto que debemos conocer son los indicadores de trading. Los indicadores de trading son herramientas de análisis técnico que toman los datos de precio y o volumen, aplican una fórmula matemática y los transforman en información visual que se muestran sobre los gráficos. Tipos de indicadores de análisis técnico. Existen miles de indicadores diferentes, pero voy a agruparlos por el uso que se les va a dar, es decir, por las variables que miden. Se organizan en 4 grupos: indicadores de tendencia, indicadores de momentum, indicadores de volatilidad e indicadores de volumen. Hay que tener en cuenta que más allá de las clasificaciones, lo importante es entender cómo funcionan, ya que muchos de ellos pueden pertenecer a varios tipos a la vez. Indicadores de tendencia. Los indicadores de tendencia nos indican en qué dirección se está moviendo el mercado, si es que hay una tendencia. En este grupo podemos incluir las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia son una de las herramientas más usadas del análisis técnico, tanto por expertos como por principiantes. También tenemos las medias móviles, el Parabolic SAR, el Ichimoku Claw y el ADX. Los indicadores de momentum nos dicen cómo de fuerte es la tendencia y también pueden indicarnos si es probable que un cambio en dicha tendencia pueda suceder. Algunos indicadores de momentum son el RSI o el estocástico. Indicadores de volatilidad. Los indicadores de volatilidad analizan los cambios en los precios del mercado durante un periodo de tiempo específico.
Cuanto mayor es la volatilidad, más rápido cambian los precios. Por el contrario, cuanto menor es la volatilidad, más despacio cambian. Algunos ejemplos son el ATR, el canal de Kellner y las bandas de Bollinger. Indicadores de volumen. Los indicadores de volumen nos proporcionan información sobre el volumen de negociación en un determinado activo financiero. Básicamente nos indican cuánta compra y venta de contratos, acciones o lotes se está produciendo en un mercado. El volumen es muy importante porque cuando el precio se mueve, el volumen da indicios sobre cómo de fuerte o débil es dicho movimiento. Por ejemplo, un movimiento alcista con gran volumen es más probable que continúe que uno acompañado de bajo volumen. Los indicadores de volumen son el perfil de volumen, volumen en balance y el volumen clásico. ¿Cuáles son los mejores indicadores de trading? Los indicadores técnicos no son el santo grial del trading que te permitirá tener un sistema perfecto y ganador. Por otro lado, tampoco se puede decir que no funcionen porque no consiguen predecir con exactitud los movimientos del precio. Simplemente son una herramienta más que podemos utilizar. Los más usados son las líneas de tendencia, el RSI, el MACD, el SMA, el volumen, las bandas de Bollinger, el Ichimoku Claw, el ADX y el estocástico. Como les dije, existen muchos más y es imposible e innecesario conocerlos y entenderlos todos. En mi opinión, es mejor seleccionar unos pocos que nos proporcionen información útil según nuestra forma de operar y dominarlos en profundidad. En mi caso, yo no suelo usar indicadores, lo único que utilizo son las líneas de tendencia. Por último, les hablaré de las estrategias del trading más aplicadas. Toda compra de activos financieros o acciones debe estar respaldada por una estrategia de inversión, de lo contrario sería como aventar un dardo al aire, reduciendo las posibilidades de lograr un cierre con éxito. Para ello te explico las principales para que puedas diseñar tu propia estrategia. El análisis técnico. Esta clase de análisis consiste en estudiar los movimientos de los activos en el mercado, generalmente con gráficas, para intentar predecir posibles cambios o continuación de tendencia. Existen traders cuyas estrategias derivan solo del uso del análisis técnico. Estas estrategias giran en torno a las tendencias de los precios. Se puede hacer estrategias de trading relacionadas con las tendencias alcistas, las tendencias laterales o las tendencias bajistas de un activo. Análisis fundamental. El análisis fundamental es un tipo de análisis que consiste en determinar el periodo teórico de una acción mediante el análisis de variables como los estados financieros, los planes estratégicos y el entorno económico del sector y mercado en los que la empresa opera. Tiene como objetivo encontrar en el mercado empresas que tengan el precio de sus acciones subvaluado, es decir, comprar las acciones baratas para después obtener una ganancia. Combinación de las dos estrategias. Finalmente se encuentran los traders que combinan ambas metodologías, utilizan el análisis técnico para identificar un buen momento de entrada y el análisis fundamental para identificar acciones que se encuentren subvaluadas con perspectivas positivas. Bueno amigo, esto creo son los conceptos más básicos e importantes para iniciarnos en el trading. Si se me escapó alguno, te agradezco me lo coloques en los comentarios. No es más en el video de hoy, te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, por favor regálame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si tienes dudas o sugerencias, por favor escriben a los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos.